Los pobladores de territorios indígenas están sumidos en territorios sin ley ni seguridad sobre sus vidas. El narcotráfico hunde sus tentáculos en la vida nacional, provocando un cáncer social que será muy difícil de curar. El país parece entrar en una nueva ola de contagio pandémico, derivado en parte de la irresponsabilidad de muchos de nosotros y nosotras y de las múltiples mutaciones que muestra este virus. El diálogo nacional se petrificó como un requisito fosilizado y no se convirtió en una buena práctica de lograr acuerdos. La pobreza crece en la periferia de ese otro país que invisibilizamos, aquí en el Valle Central, pretendiendo vivir como si no hubiera una crisis. El desempleo sigue afectando cada vez más a las mujeres trabajadoras y jefas de hogar. Un avance importante, ahora vial pública, no logra minimizar el resquebrajamiento del gabinete de gobierno, las contradicciones entre la fracción legislativa oficialista y la dimisión de ministros y encargados de asuntos especiales. Este es el abrebocas que ofrecemos para esta discusión en Voces y Política. Recordarles a nuestros radioescuchas que pueden dejar comentarios de este programa llamando al 2234-3233. También les invitamos a visitar el perfil de Facebook, programa Voces y Política, y a seguirnos en Instagram como Voces y Política. Mauricio. Así es, Fernando, Patricia y Laura, no podría ser una situación más complicada. Solo falta que empiecen las lluvias y que empiecen las inundaciones y se empiece a complicar aún más nuestra situación total, ¿verdad? Para tener una crisis perfecta. Sin embargo, hoy han pasado, bueno, hoy y estos días el semanario ha estado sumamente activo, desentrañando todo lo que es todas las esquinas del proyecto de empleo público, ¿verdad? Los cabos sueltos que están tratando de meter debajo de la alfombra, ¿verdad? Ahí en carreras, están tratando de armar el muñeco, el Frankenstein, ¿verdad? De empleo público y tratar de bajarle el volumen a todo aquello que, que queda en el aire, ¿verdad? Que queda prácticamente, hay una especie como de embudo que todo está yendo hacia la sala cuarta, ¿verdad? Y bueno, para empezar con ese contexto, tal vez Laura que nos haga el resumen, ¿verdad? De las últimas revelaciones y de las últimas publicaciones alrededor del empleo público y bueno, y también temas, por ejemplo, el de hoy, el tema de los impuestos, de las revelaciones de la Contraloría, ¿verdad? Y de quién está haciendo fiesta en cuanto al pago de impuestos. Y bueno, tal vez Laura, para iniciar. Bueno, buenas tardes. Claro, muchas gracias por afirmar eso, Mauricio. Sí, estamos tratando de informar realmente día a día qué es lo que está pasando con el proyecto, los periodistas y las y los periodistas del semanario, dando una cobertura total para que la gente esté informada de cuáles son los verdaderos contenidos de esta iniciativa. Y bueno, voy a tomar las palabras de no sé por dónde empezar, porque de Fernando, politólogo, historiador y conductor junto con vos de este importantísimo programa Voces y Política. Él decía que no se presenta ninguna iniciativa sobre impuestos. Y entonces ahí me voy a colar, aprovechando esta introducción de Mauricio, en el tema del semanario. Bueno, porque el tema del semanario de portada, el otro tema de portada es que están apareciendo varias empresas, FIFCO, Florida Ice and Farm, que son todas las bebidas, Café Brit, Benobrit, y Hernán Solís, que es una constructora muy grande que tiene contratos enormes con el Estado costarricense, farmacéuticas y piñeras, grandes contribuyentes que quedan fuera del foco de Hacienda en algunos años.
Y lo interesante de eso es que resulta que a raíz de un informe de la Contraloría General de la República, y a propósito de que Fernando Celedón está afirmando que no hay proyectos que tengan que ver con el ordenamiento o con iniciativas que pretendan gravar fortunas y riquezas que a propósito el presidente estadounidense está promoviendo a nivel mundial, nos damos cuenta, basados en un informe de la Contraloría, ojo, que hay una lista cruzada entre información del Ministerio de Hacienda y una auditoría de la Contraloría que enumera al menos a 25 grandes contribuyentes que operan como importadores, pero que mientras lo hacían, estaban desinscritos del Registro Único Tributario de Hacienda, que se conoce como el RUT, que lleva el control de quiénes pagan impuestos y cuánto pagan por ellos. La Contraloría hace un estudio del 2017, 2018 y 2019. Y resulta que entre grandes contribuyentes figuran 3 grandes sociedades: el holding, decíamos, de Florida de San Farm, la sociedad de marca de café y chocolatería Brit, la constructora Hernán Solís y el gigante farmacéutico GlaxoSmithKline. Entonces, hay empresas agroexportadoras como Piñeras, Exportaciones Norteñas y demás. El grupo, y algunos de ellos, ella logró cruzar esta información que reportan utilidades cero Hacienda. Y ya sé que ustedes se deben de estar preguntando, ¿cómo alguien que no aparece en el RUT reporta impuestos cero? Porque para reportar impuestos cero, usted tiene que aparecer en el RUT. Ese es el registro único tributario. Ese es el desorden que llega a la Contraloría y le dice a Hacienda, pero señores, arreglen esa vaina, pues, de alguna manera. El ente contralor dice que encontró 42 casos de estas desapariciones en 39 sociedades. Y el semanario, ¿qué es lo que hace? Buscar y pedir cuál es la lista de esas 39 sociedades. La Contraloría llega y nos dice, esto es algo así como que un funcionario no, aquí lo único que uno puede pensar es que hay un funcionario de Hacienda que un año es porque, o alguien de Hacienda estripa un botón y es para un año y aparecen en el RUT, y en el otro año no aparecen en el RUT. Entonces, y tenemos que estas sociedades declaran algunas de ellas cero impuestos. Eso es lo que, digamos, la explicación que uno pudiera hacerse. Y en este caso, la Contraloría llega y le dice, bueno, Hacienda, arregle esa vaina, como decíamos, porque eso no puede seguir así. Investigue, eso dice también de alguna manera el economista y es viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, porque dice, una sociedad anónima que no está en el RUT, en teoría no podría estar declarando, porque para declarar el impuesto de renta debería estar dentro del registro. La idea es que el RUT es la fuente primaria de información tributaria. La Contraloría tiende a quedarse en la superficialidad del fenómeno y tuvieron que investigar por qué, si es un problema de software o de control de Hacienda. Eso está diciendo Fernando Rodríguez. Pero entonces, bueno, el semanario dice, eso dice un informe de Hacienda. Queremos la lista de esas empresas que supuestamente, esas 42 casos que ustedes están reportando, que un año sí y otro no aparecen en el RUT. Resulta que Hacienda nos dice que no nos lo puede revelar. Entonces el semanario acudió a la Sala Constitucional y la Sala Constitucional declara con lugar que le tienen que revelar el nombre de esas empresas. Y he aquí las empresas que el semanario está difundiendo para que ustedes lo encuentren, lo busquen, ahí están. Y este es el fenómeno que está allí pasando. ¿Qué es lo que está diciendo el ex viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez? Bueno, investigue a alguien esto. Hoy un economista me decía, Laura, pero ¿a quién le corresponde investigar esto? Porque el ex viceministro dice, es la Contraloría, es una investigación superficial. Y yo me preguntaba, bueno, ¿es a Contraloría a la que le toca investigar esto o es al Ministerio de Hacienda a la que le toca investigar esto? Ese economista me decía, ¿es a la auditoría del Ministerio de Hacienda a la que le toca investigar esto? ¿Por qué aparece en un año sí y otro año no? ¿Será que alguien aprieta el botón en Hacienda y los mete y el otro año no los mete? ¿O será que hay un problema con el software? ¿Verdad? Manos arriba, no fuimos nosotros los funcionarios, es un problema de software. Pero lo cierto es que eso está pasando y no está pasando con pequeñísimas empresas, está pasando
con importantes empresas. Y si hoy conocemos los nombres, es porque el semanario pidió y lo reclamó vía recurso de amparo ante la Sala Constitucional. Ese tema... Sí, adelante. Perdón. Laura, es que yo ya fui invadida la semana pasada por el espíritu pedagógico y me interesa, a propósito de todos los datos contundentes que estás dando, un poco recalcar o volver a señalar la centralidad que tiene para el financiamiento de un Estado en un país en donde no hay pozos petroleros, ¿ok? Y si los hubiera, hemos decidido no explotarlos. Entonces, ¿cómo la ciudadanía tiene que entender cómo es que se mantiene? ¿Por qué hay enfermeras del seguro? ¿Por qué hay tendido eléctrico hasta Telire en Talamanca? ¿Por qué hay agua potable casi en todo el territorio nacional? ¿Por qué puede haber policías cuidando en la esquina? ¿De dónde sale ese dinero? Y de ahí la centralidad de cuál es la estructura tributaria, Laura, y cuál es la lógica con la que funciona un Estado como el nuestro. Que te tengo que decir, no funciona con esa lógica. Los países altamente desarrollados, como los países nórdicos, voy a poner un ejemplo, en donde hay mucha claridad de que a esos enormes capitales, a esas enormes riquezas, hay que obligarlas, porque los impuestos, por eso se llaman impuestos. Claro. Es una obligación de solidaridad social. Esa es tu responsabilidad fiscal. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? Que vos te das cuenta que qué importa, Laura, que luego la culpa sea del software o de un señor que hizo así en un teclado y quitó a unos o a otros. Es que nunca te quitan al pequeño pulpero, Laura. Es que quienes siempre salen favorecidos son los mismos enormes capitales. Y recuerdo a Fernando Rodríguez en la comisión, siendo viceministro de Hacienda, en la comisión de los papeles de Panamá, hablando de cuál es el delito, de por qué es un delito evadir o eludir el fisco a tu país, ¿te das cuenta? Y yo creo que la necesidad de tomar medidas de fiscalidad progresiva, en donde ya hace un siglo y medio aquí en este país fue verbalizado como el que rico, que pague como rico, pero es que debemos de exigir que se tomen medidas en esa dirección, porque es que es el Fondo Monetario Internacional, es el gobierno demócrata de Biden, quienes están diciendo, señoras y señores, que las grandes fortunas, las que además se han engordado mientras el planeta entero ha cruzado los 12 meses más oscuros de la historia reciente, que contribuyan en algo, pero es que es una pulsión de ganancia que no tiene como fronteras. Es que te escucho y leía ahora virtualmente los avances de esa investigación del periódico, del semanario, y digo, pero qué raro, es como insaciables, ¿te das cuenta? Es todo, todo, todo. Y sin importar nada, Laura, digamos, realmente es una situación que a mí, por lo menos, me deja paralizada. ¿No? Porque es ahí, es decir, un país como el nuestro, o le da vuelta a la estructura tributaria, o efectivamente ese cono, esa pirámide, en donde resulta que quienes mantenemos somos los asalariados o cualquier otro que no los grandes capitales, o le das vuelta o es un país pues sin futuro, porque de dónde es que a punta de préstamos con el fondo o a punta, sí, es muy grave. Voy a agregar nada más para cerrar ya con la información y a propósito de lo que decía Patricia y la periodista Natalia Díaz se encontró también cuando estaba haciendo este cruce con los que declararon cero y también cuando pidió
la lista y reclamamos la lista a través de un recurso de amparo a Hacienda, ella se encontró cosas muy interesantes. Buscó a los 39 importadores dentro de las consultas públicas del Ministerio de Hacienda y patrono al día, y ver si estaban como patronos al día con la Caja de Seguro Social. Como gran contribuyente, encontró a Eaton Electrical, que tiene un cobro administrativo de 703 millones por 3 tractos de impuestos sobre la renta de 2017, según la Administración Tributaria Virtual ATV de Hacienda. Y también se encuentra que la sociedad fue desinscrita después en el 2018 y no obstante la empresa aún opera en el país. Por correo se solicitaron declaraciones de su gerente de ventas y él mandó una respuesta en cuanto al tema de cuotas patronales, ¿verdad? Perdón, en cuanto al tema de cuotas patronales de GBB, Latinoamérica SRL, conocida como Best Brands, que vende zapatos y todo esto, ¿no? Tiene un cobro administrativo por 193 millones en la caja. Se le envió un correo a la gerente de mercadeo, Adriana Guzmán. O sea, que la periodista se encontró con otros cobros que hay allí pendientes con sociedades que estaban y que después ya no están y que desaparecen y vuelven a aparecer, ¿verdad? Por ejemplo, esta misma. Y aparece también la Corporación Supermercados Unidos, que fue desescrita en el 2017 y según la caja tiene un cobro de 318 millones de colones, un cobro administrativo. Y esa sociedad era conocida comercialmente y por las marcas Más por Menos, Palí, Maxi Bodega y Hipermás, antes de ser absorbida su operación por Walmart. Bien, eso se lo encontró y fue desinscrita en el 2017. Entonces, bueno, ahí ella se sigue encontrando una serie de empresas que aparecen como sociedades que adeudaban y que después fueron desinscritas y demás, que forman parte de este artículo interesante y que forman parte de ese informe de la Contraloría y de la misma Hacienda, que es la que nos devuelve los nombres de esos importadores. Y a propósito de la Ley de Empleo Público, como decía muy bien Patricia y Fernando en su introducción, y bueno, Mauricio, que nos dio pie para hablar de esta información de Natalia Díaz en el semanario. Bueno, estas son otras formas y otras posibilidades de financiamiento a propósito de los problemas fiscales que hay en un país. El ordenamiento del Ministerio de Hacienda se ha hablado, como dice Patricia, muchas veces en comisión. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Por qué no se investiga allí? Esto ya merece una auditoría, una investigación dentro del ministerio de por qué no pasa nada, ¿verdad? Y por qué tiene que llegar un medio y reclamar los nombres para que la gente sepa. Y cuando hay nombres, hay enormes reacciones y demás, que probablemente van a estar en los próximos días en el semanario con reclamos y demás. Pero bueno, estamos publicando información oficial que hemos solicitado por medios oficiales. Y ese Laura y Fernando y Mauricio, solo un asunto. Es señalar una brutal y vergonzosa paradoja. Somos una sociedad pequeña que hoy empuja sin piedad porque estamos en quiebra y entonces se dice, vean, vamos a recortar, porque aquí no hay cómo. Pero es una sociedad en donde robarle al fisco, porque evadir impuestos es robarle al fisco, es legal. Es legal. Es decir, la paradoja es cómo funciona este sistema, en donde hay enormes bufetes anunciándolo afuera, a la vista y paciencia, diciendo, lo decía don Otto Guevara en la comisión, siendo diputado, pero Patricia, ¿de qué te asombras? Si es que se trata de ver cómo se paga menos, es decir, cómo se evade, cómo se escamotea al erario público. Es una lógica perversa, ¿verdad? La que lo anima. Es deporte, pero solo si usted no es empleado público, porque si usted tiene sus cuentas, ¿verdad? Y su colilla de pago, usted sabe que es una persona cautiva, ¿verdad? Y que usted no tiene forma de evadirlo. Entonces parece que los empleados públicos podrían ser el chivo expiatorio, y muy bien que Laura le diera vuelta a la conversación, porque como decía Fernando, nos tuvieron 8 meses
hablando de esto en vez de hablar de esto otro, que esto otro es neural, ¿verdad? El hecho de tener fondos y además lo que más me preocupa es que se dio los años en que esta gente, en esta movida, que es toda una arquitectura, a mí me parece de ilusión, de lo que se llamaba ilusión, ¿verdad? Creo sociedades, las desactivo, las activo, las muevo por acá, o sea, toda esa... sí, exacto, todas esas triangulaciones evidentemente tienen una función contable, ¿verdad? Y tienen una función y por ahí aparecerán unas de las sociedades de los papeles de Panamá recibiendo y triangulando, ¿verdad? Todo, pero digamos, lo que me parece a mí más grave es que se haya desplazado toda esta discusión por estar viendo cómo recortamos en el Estado y no viendo, y además en el momento que se da, o sea, en el momento después de el tema de la reforma fiscal, o sea, en todos estos meses, mientras esa era la discusión, alguien apretaba un botón para sacar y meter, ¿verdad? Pensando que es un botón, ¿verdad? Dándole el beneficio de la duda que sea un botón, un problema de software, lo que está pasando, pero en realidad no parece, digamos, no es un olvido, no es un mensaje o no es un olvido ingenuo, porque por la lista de las personas, yo estaba leyendo en la mañana y yo me quedaba como perplejo de que pudiera ser un error de cualquier tipo, y si no es un error, es todavía más cínico el hecho de hacer este juego cuando más la sociedad está necesitando, digamos, de alguna forma, la solidaridad y esta cacareada responsabilidad social corporativa, que en realidad no funciona nada más cuando no se ocupa, ¿verdad? Funciona mientras sean bolas de fútbol, mientras sean cosas, digamos, estéticas y no contribuciones de fondo, ¿verdad? Y es que yo, en todo caso, Mauricio, yo no diría, es que se ha desplazado, no se ha desplazado ninguna discusión. Claro, pues los papeles de Panamá emergen en el planeta, aquí no cayó nadie, digo, es que en el mundo civilizado cayeron primeros ministros, no, aquí muy bien, pero por lo menos se creó una comisión legislativa y todo, a ver, para hacerlo gráfico, todo lo que de ahí salió, absolutamente todo se engavetó, ¿ok? Se engavetó. ¿Qué es lo que pasa hoy? Pues que tenemos un año de un deterioro económico que está poniendo en serio riesgo el tejido social de este país, que está poniendo en serio riesgo todo y por eso nos escandalizamos más de que eso no se toca. Es decir, no se habla del tema. Tenemos 2 años y ahora 12 meses ya en crisis, en donde no se habla de poner a contribuir, aunque fuera momentáneamente, a las grandes riquezas. No, eso no se toca. Y decís, pues es que así, ¿verdad? No es ni siquiera que hayamos postergado una discusión, es que no se ha dado la discusión, ¿te das cuenta? Se hizo una denuncia, era imposible de tapar el sol con un dedo, y hasta ahí llegó. Estarán en una gaveta, no sé dónde. No, ¿verdad? De alguna manera inaceptable e inexplicable realmente. Recordarles a quienes nos escuchan que estamos hablando hoy en miércoles de coyuntura aquí en Voces y Política a propósito de este momento histórico en el cual está sumergido nuestro país, estigmatizado mucho por este proyecto de ley de empleo público y las consecuencias que podría tener para la democracia laboral y sus efectos en el ánimo de la política nacional. También recordarles que pueden dejar comentarios
llamando al 2234-3233 o mediante el perfil de Facebook Voces y Política o seguirnos en Instagram como Voces y Política. Escuchando a Laura, a Patricia y a Mauricio, me surge la jerga coloquial sobre si el piso está parejo, y evidentemente el piso no está parejo. Digamos, hay enormes desequilibrios en las demandas de los sectores de esta plutocracia que no solo esconde, porque Patricia, no estamos hablando de nuevos impuestos, estamos hablando de este esquema actual impositivo que es bastante criticable y que en el caso de la caja, a mí me para el pelo, donde oigo a Laura hablar de que hay estas deudas con la caja, porque finalmente estas deudas con la caja implica una vulneración a la clase trabajadora, a la seguridad social, al esquema de seguridad social del país. En realidad esto tiene todavía mucho más impacto. ¿Cuántas personas trabajadoras de algunas de estas empresas creían que tenían acceso al seguro social y resulta que el patrono no estaba cubriendo sus responsabilidades? Y así queremos, bueno, no sé qué va a significar si es que algún día entramos a la OCDE, pero así queremos entrar a la OCDE. Yo veo por ahí vallas de varios miles de millones de colones o de millones de colones, ¿verdad? Diciendo que no más impuestos. En realidad aquí no hay una discusión sobre más impuestos. O sea, es evidente que ni siquiera los actuales impuestos por parte de grandes contribuyentes o de empresas y personas físicas que deberían de pagar impuestos no lo hacen. Evidentemente el piso no está parejo y el rumbo que podría conducir esto hacia escenarios no deseables para una sociedad que se dice democrática, en realidad nos lleva a cierto pesimismo. Patricia. Sí, yo creería creería que el escenario que nos pintabas en la introducción y que desgraciadamente por sombrío que sea, es real. Ese es el escenario que hoy tenemos. Vos te das cuenta que además se han precipitado los acontecimientos. Quizás un año de pandemia ha hecho que cobre otra velocidad. Es que este país se había, digamos, distinguido. No, pues aquí se han perdido batallas, se ganó el combo, pero luego ahora está Claro y Movistar, y luego perdimos el referéndum. Pero siempre diciendo, creo que ya lo he repetido aquí, sí, aquí no hay medidas de choque, aquí es como a lo tico, como una de cal y otra de arena. Eso se acabó, ¿se dan cuenta? Eso, si uno observa lo que hoy sucede, lo que está pasando es una reforma neoliberal, es decir, en donde hay un rol estratégico del Ministerio de Planificación, igual que lo hubo en la década de los 80. En la década de los 80 yo estaba trabajando en el Ministerio de Planificación. Recuerdo que el viceministro era Rodolfo Pizarro Rocafort. Y recuerdo que los conversatorios que ahí se armaban, en donde Rodolfo y yo nos enfrentábamos, era alrededor de las medidas de reforma del Estado. Bueno, eso que de alguna manera implica otra organización del Estado, otro modelo de gobernanza, eso es lo que implica una reforma del Estado, que realmente no es reformar el Estado. Si el Estado, pues sí, es reformarlo, achicándolo, debilitándolo, en un momento en donde resulta paradójico satanizar al Estado. Resulta paradójico satanizar a esa institucionalidad que hoy nos hace estar en un lugar entre los países que mejor han gestionado lo de la pandemia. Aquí, esto no ha sido Brasil, ¿ok? No ha sido Brasil. Gracias
a esa institución que nos cobija, que es el seguro. ¿Qué pasa? Que el Ministerio de Planificación Nacional, otro eufemismo, llamarlo de planificación, cuando realmente es el ente rector para implementar políticas de choque. Este país lo que está viviendo es la aplicación, sin los tanques de Pinochet en la calle, porque aquí no hay tanques, es la aplicación de medidas de choque. Es decir, aquí la receta no ha variado. Desde los 80 se inicia un proceso de debilitamiento de lo que tenemos, de lo que nos ha hecho tener algunos aspectos singulares en América Latina, ¿verdad? Y hoy, Fernando, se aplica, digamos, nos damos cuenta de que ese sistema de gerencia gringo, entre comillas, voy a ponerlo, en donde de lo que se habla es de la teoría de la eficiencia, de los hitos en los logros, de la constante evaluación, de los criterios de cumplimiento. Y ojo, aclaro, soy devota, seguidora de las medidas que garanticen un Estado que cumpla con excelencia, porque el Estado, porque la institucionalidad pública la pagamos todas y todos. Así que quienes recibimos una peseta del erario público, tenemos que dar excelencia. Además hay que erradicar cualquier gollería, porque se dan, no es culpa de quienes a veces son beneficiados, no, si se ha llegado a descubrir quiénes son los que establecieron gollerías. Pero resulta que es que ese sistema gerencial hoy no se aplica únicamente, digamos, a las empresas en competencia, entiéndase el INSO, no, hoy también a la banca pública y, ojo un minuto, y a las universidades, ¿ok? Si es aprobado el proyecto tal como está, empezaremos a tener unos criterios de sistema de gerencia gringo para las universidades públicas de nuestro país. Yo creería que, porque no voy a entrar, o no sé si nos dará tiempo de entrar luego al capítulo vergonzoso de la objeción de conciencia, pero yo creería que estamos ante ese escenario, ante un escenario en el que pareciera que ya, es decir, que ya hubo sectores aquí que están decididos a seguir hacia adelante sin ningún tipo de reparo ni de pudor. Esa es la sensación que a mí me deja la situación que vivimos, Fernando. Solo quisiera anotar a propósito de esos comentarios tan interesantes de Patricia, y ya para cerrar esta información a la que dio pie Fernando, Celedón, que porque ahí he visto que ya hay algunos comentarios y demás. Me parece, alguien comentó algo. Ahora los podemos leer, Laura, ahora. Sí, evidentemente así nosotros no sabemos qué es lo que está pasando, pero sí estamos revelando nombres, y porque los peleamos en un recurso de amparo, no porque nos los dieron. Entonces, en ese cruce de información que realiza universidad, o sea, lo que nosotros creemos y lo que dice, por ejemplo, un economista como Fernando Rodríguez, es que esto se debe investigar, o que la Contraloría debe ahondar en la investigación, o un economista hoy me decía, o que la auditoría, que está vinculada a la Contraloría, debería de investigar en el Ministerio de Hacienda qué es lo que está pasando, que está generándose esta situación. Pero nosotros no podemos decir quiénes son los funcionarios corruptos, o si hay un problema de corrupción allá adentro, o si es el sistema, porque se requiere una investigación para ello. Pero la investigación que realiza el semanario y que cruza de datos, voy a revelar otros nombres, y con eso voy a hilar en otra cosita interesante a propósito de lo que ustedes están diciendo de los impuestos a las fortunas. La universidad llega y cruza esta información de Natalia, cruza con encuentra 5 coincidencias con grandes contribuyentes que reportaron ser impuestos en declaración de utilidades a partir de estas listas emitidas por el Ministerio de Hacienda. Un grupo es el grupo Quality Motors, que reportó ser utilidades entre el 2018 y 2019, de acuerdo con la lista que Hacienda remitió al despacho del diputado, por cierto, José María Villalta. La sociedad figura como desinscrita en el RUT, este sistema, ¿verdad? En el 2018, vean ustedes qué interesante, de acuerdo con la lista de Hacienda y la Contraloría. También aparece la Piñera Exportaciones Norteñas, S.A., que aparece desinscrita en el 2018, y ese mismo año, y también en el 2019 reportó
cero utilidades a Hacienda. Almacenes Simán sí reportó importaciones a aduanas en el 2018, según la Contraloría, y ese mismo año estaba desinscrita en el RUT. No obstante, declaró cero utilidades a Hacienda. Vean qué colocho, cómo se come esto, no lo sé, pero por eso es que se requiere una investigación. Nosotros no tuvimos respuesta del director de tributación, don Carlos Vargas. Y finalmente, después de Almacenes Simán, quiero citar, también en el 2018, el mismo comportamiento ocurre para Erial BQSA, que es conocida comercialmente como Office Depot, ¿verdad? En un caso fenecido también aparece Reca Química S.A., desinscrita de Hacienda en el 2017, una sociedad que reporta cero utilidades en 6 años, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, y en julio de 2017 la sociedad fue absorbida por una empresa que se llama de pinturas Pintuco S.A., según dice la lista de Hacienda, que también nos aporta el despacho de Villalta. Bien, o sea, nosotros hicimos ese cruce. Recibimos respuesta de Fisco, tenemos que decirlo, recibimos respuesta de la vendedora de automóviles BMW, recibimos respuesta de Bavaria Motors, de Huawei y del grupo Acon. En contribuyentes generales respondieron también Agropecuaria El Surco, ¿verdad? Y otra de ellas. Ellos, de por qué aparecían fuera ATV, y Fisco dice que, bueno, que señala que a las dos las representa Ramón Mendiola, embotelladora centroamericana y demás, y que estas sociedades ya no existen, por lo que obviamente no están sujetas a ninguna entidad tributaria ni de ninguna otra índole. Eso respondió Gisela Sánchez, que es la directora de Relaciones Corporativas de Fisco. Y ahí puedo seguir sin terminar, pero esto es a propósito de que esto es un reportaje amplio que cruza información. Y vean qué interesante, en otros países de América Latina, a propósito de lo que decía Patricia, sí se ha avanzado en esa dirección. Como decía, Joe Biden ha estado proponiendo en los Estados Unidos esto mismo de aumentar el impuesto de las riquezas. Se lo propuso el G20 y en Argentina se aprobó que cayeron los ingresos tributarios, como cayeron aquí en Costa Rica también, se aprobó un nuevo impuesto que pretende recaudar 300.000 millones de pesos, equivalentes a unos 4.300 millones de dólares al cambio oficial actual de esta nación suramericana, a las grandes riquezas, ¿verdad? A las grandes riquezas. Es un gravamen por una única vez, ahora que decía eso Patricia, ni siquiera eso se habló, por cierto, en el diálogo, es temporal, por una única vez, orientado a las grandes fortunas de Argentina, a las personas y no a las empresas, y destinado a mitigar los efectos de la pandemia. Y a propósito, también quería agregar de lo que estaba diciendo Patricia Mora, de la reforma del Estado, un articulista, que es abogado laboralista, Manuel Hernández, no lo digo yo, planteó en uno de sus comentarios al semanario Universidad, que si la ley de empleo público, más que una ley que pretende poner límites al tema de los salarios, no es en el fondo, por todo lo que va a implicar, una reforma del Estado, porque se va a reformar el Estado en todo su funcionamiento, por las autonomías y demás, sobre las cuales, por cierto, el presidente de la Corte se refirió recientemente en un acto sobre la autonomía universitaria que me parece se realizó el lunes o martes, y sobre el cual divulgamos una información nosotros también. Y finalmente, bueno, hay otro tema de portada muy interesante en el semanario que tiene que ver con cómo los recursos públicos también se están utilizando, en el caso del INAH, a propósito de una reforma estructural que se hizo ahí importante, y en la que tuvo participación el exministro de Enlace con el sector privado, André Garnier, cómo los recursos públicos del INAH se están utilizando cada vez más para contratos con el sector privado, y toda la parte del sector público de docentes de esta institución está prácticamente ahí paralizada. El INAH, que como muy bien explicaba, no esta servidora, sino don Chico Morales, que fue el creador del INAH, fue hecho para promover y aquellos trabajadores que no llevaban que llegaban a cierto nivel educativo, que no llevaban las universidades, aquellos pequeños y medianos emprendimientos, y que no solamente se destinaban para capacitar a trabajadores de zonas francas. En este caso denuncian las periodistas María José Núñez
y Fabiola Pomareda, porque no quería dejar de no citar este artículo, perdonen que también me metiera con eso, cita muy bien que se estaba utilizando para trabajadores de empresas de zona franca de la familia del señor Garnier que recibieron capacitación del INA. El semanario hizo preguntas sobre ello para ver si se había pagado o no. Bueno, estamos hablando también de manejo de recursos públicos, de fondos públicos, de instituciones que tienen recursos públicos. Acabamos de hablar de impuestos que se aprueban en países como Argentina y acabamos de hablar también de más de cruces de informaciones que hace el semanario con grandes contribuyentes o declarantes cero ingresos y el molote o confusión que hay ahí dentro de Hacienda y sobre el cual no hemos tenido respuesta del director de tributación, Carlos Vargas, sobre qué van a hacer con todo ese desorden. Sí, Está tercerizando el INA, Laura, eso es. Nos quedan 5 minutos. Léete las preguntas, Mauri, sí, que está a ahí eso en los voy. comentarios. Entonces, Noé Jiménez nos dice, intrigante, hay gato encerrado. Otro radio escucha nos dice, que no quiso dar el nombre, los funcionarios del Ministerio de Hacienda son corrompidos, son los que manejan corrupción favoreciendo a sus empresarios amigos, deben estar ya millonarios. Eso es un comentario anónimo de un oyente. Por otro lado, Juan Rafael Trejos Murillo dice, la discusión es sobre la defraudación fiscal o sobre el proyecto de ley marco del empleado público. Parece que existe una tendencia en algunos funcionarios públicos en intentar justificar el desorden del empleo público y ocultar los problemas estructurales que se han venido generando a través de la historia por medio de la evasión y elusión fiscal. Evadir la autocrítica e intentar transferir el problema a la crisis fiscal para intentar justificar el empleo público no es un problema. No van a solucionar los problemas estructurales del empleo público. Y finalmente, don Leonel Fonseca nos dice, culpar o siquiera mencionar el software como una de las causas o factores de evasión fiscal me pareció sorprendente y hasta poco serio. Y pregunta, ¿y los magistrados de la Sala Cuarta volverán a ser fiscalistas y pro gobierno como cuando votaron el plan fiscal ante las evidentes y groseras violaciones constitucionales que se han denunciado contiene el proyecto de empleado público? Excelente pregunta de don Leonel Fonseca y creo que les damos 2 minutos a cada una antes de terminar para tratar de recoger esas respuestas a estas preguntas y comentarios. Sí, yo creo, con relación a lo que dice el señor Trejos, o quien nos escucha, Trejos Murillo, no, aquí creo que ninguno de nosotras y de nosotros está intentando salvar de cualquier cosa los problemas del empleo público. Lo que es evidente es que no está ahí el problema de nuestro país. Es decir, la crisis que estamos atravesando no la vas a resolver a punta de quitar 4 anualidades. Eso es otra cosa. Yo recuerdo cuando yo expresaba en una asamblea de escuela hace siglos que me parecía alta la anualidad. Pero eso es otra cosa. Es que lo perverso ha sido que se omite el robo al fisco, se omite, nos olvidamos de los grandes contribuyentes, nos olvidamos de las zonas francas, de los papeles de Panamá, de una estructura tributaria injusta y centramos todo en si hay un señor, que yo no estaría de acuerdo si tiene ese salario, en que gana mucho, poco, es que es ahí la trampa, ese es el anzuelo que no podemos morder, reivindicando todo el tiempo que se debe acabar con gollerías y que se debe de pedir excelencia al sector público. Los servidores públicos debemos de ser eficientes, para eso se nos paga, eso no está en discusión. Y también lo tiene muy claro el Fondo Monetario que el proyecto de empleado público no va a resolver en nada la crisis, es simplemente una
ofrenda para un préstamo puntual, ¿verdad? Que no va a salvar de la crisis. Laura, 2 minutos. No, nada más decirle a don Leonel que en realidad eso es una respuesta que da don Fernando Rodríguez, porque no hay una explicación de qué es lo que está pasando y que eso se debe investigar y que le corresponderá, no sé, a mí me parece que Hacienda hacer esa investigación. Él lo citaba, el software, alguien, lo que sea, no se sabe. Eso debe investigarse, pero no puede seguir sucediendo, es lo que se plantea, ¿no? Y bueno, sobre si aquí hay una discusión de fondo, que es el tema del déficit fiscal. Ya se ha hablado del aumento de los intereses de la deuda pública, de los tenedores de deuda, de lo que eso está, el enorme problema fiscal que eso está generando, más allá que la ley de empleo público. Si la evasión es un tema, no es solo en este conversatorio que se está planteando. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hoy está reiterando que tiene la intención de aumentar los impuestos para los estadounidenses más ricos a raíz del tema del impacto de la pandemia en los Estados Unidos. Es algo que lo están hablando todas las naciones del mundo, que Argentina lo aprobó y que hoy nada más que una de las naciones más poderosas del planeta, el presidente de esa nación lo está planteando como un gran tema, porque es un tema cuando se habla de recursos públicos. La invitación a emparejar el piso, y muchísimas gracias a Patricia, a Laura y a Mauricio, porque creemos en la autonomía universitaria, defendemos la educación superior pública y luchamos por una acción social comunitaria desde las universidades públicas. Nos despedimos, agradecemos su sintonía y nos estaremos encontrando en una nueva edición de Voces y Política dentro de una semana. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Voces y Política. Escuchó Voces y Política, una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el programa Kioscos Socioambientales. Escúchenos el próximo miércoles a las 5 de la tarde por Radio Universidad 96.7 FM. Voces y Política. Polémica. Debate. Voces diversas. Voces críticas. Análisis. Perspectivas.